Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sin problema. Hola, Lisandra, hola a todos. Estaba muteada, pensé que me iban a desmutear desde- Hola, Hola, hola Delia. ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? andas? Bien, todo La bien. doctora, dice la doctora Lisandra que la aceptemos, por favor. ¿Están ahí? Hola, Ahí, buenas tardes. ahí está Lisandra. Hola, 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 ¿cómo Buenas, andan, buenas noches, ¿cómo están? Lisandra? Buenas noches. ¿Están listas? Están todas, estamos todas ya. Sí, Eh, estamos todos. entonces, bueno, faltan 3 minutos. No sé si quieren aclarar algunas cosas, cómo va a llevar a cabo. Ya está todo claro sobre las Yo no sé preguntas. si quieren compartir sus pantallas, a ver si probamos y está todo ok también. Las preguntas ya están definidas, Lorena, este, Delia han definido y María Guiomar quedaría con las otras. Perfecto. De todas maneras, igual, que empieza con alguna pregunta, espera que las otras panelistas puedan, si desean, argumentar algunos otros aspectos. Ujú. Las preguntas se van a ir eh, planteando en el orden en el que le hemos hecho llegar. En unos 2 minutos ya vamos a empezar a ingresar a los participantes. Y luego de 5 minutos ya podemos iniciar. Buenas tardes, doctoras, ¿cómo Buenas tardes. están? Mucho gusto. Mi nombre es Ángela, estoy hoy a cargo del apoyo a todas desde el CNB. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas noches. Gracias, mucho gusto. En el, Doctora, an- en el por anterior conversatorio se ha iniciado antes de empezarlo con el video del Congreso. No sé si lo Ok, quiero exponer también ahora. voy a listarlo y lo Sí, proyectamos, sí, señora. sí, sí. Voy a hacerlas entonces a ustedes como coanfitriones para que puedan obtener entonces el acceso a la apertura de micrófonos, a compartir pantalla y demás. Y entonces a las 6 damos ingreso y a las 6:05 empezaríamos. Sí, sí, correcto. Sí. Lisandra, yo ahí tengo una observación. Yo no preparé ninguna presentación, entendía que es No, solo un conversatorio. no, Sí, no, ah, no, ya, no, no, perfecto. no, no, no es necesario. ah, ya, ya. Por lo que dicen que, que compartamos la pantalla. No es sí, para que yo también puedan. pensé lo mismo. No, es para que Nos hacen puedan. sufrir, Porque me Delia. dijeron, no, No, no hay que presentar nada. Y digo, no, bueno, ¿qué vamos a compartir? no, es para que puedan usar el micrófono, cerrar, abrir cámaras, para que puedan ver las preguntas también de los participantes. Ah, Está bien. Ajá, sí. sí, eso creo que no podemos ver en este momento en realidad. En Si el, no se ven las preguntas en este momento, no, no se ve todavía el no chat. están. Sí, no han hecho todavía, pero en el chat van a ir apareciendo cuando las planteen. Bien. Ujú. Sandra, ¿quién va a dar inicio? CNB Colombia acaba de Ok, hablar. El- bien. Y usted, después de CNB, usted va a presentar, ¿no, doctora? empiezo yo. Bien, Sí, señora, yo hago la presentación, doy la bienvenida y luego ya le doy paso a la doctora María Cecilia para que ya demos el inicio. Sí, así ok. es. Voy a hacer una pequeña prueba con el video.
del Congreso, por favor, me confirman si escuchan. Bien. Prepárate para una experiencia única en Cartagena de Indias, del 3 al 6 de octubre del 2024, en el Centro de Convenciones Las Américas. Sé parte del 26º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y del 22º Congreso Internacional de Bacteriología del ¿Escucharon la presentación de Pilar? Listo, doctoras. Voy entonces a dar acceso a todas las personas que están en sala de espera. Buenas tardes para todos.
damos la bienvenida a todos los asistentes a este quinto ciclo de conversatorios Colabiocli 2024 en nombre del Colegio Nacional de Bacteriología y de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Le damos la bienvenida a este conversatorio sobre alimentos transgénicos, una mirada desde la bioquímica. Con ustedes hoy tendremos a la doctora María Cecilia López, quien será la moderadora de este conversatorio, a la doctora María Geomar Melgar, a la doctora María Lorena Gottschel y a la doctora Delia Ayaza, disculpen. Con ustedes la doctora María Cecilia, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en nombre de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, de nuestro presidente, el doctor Álvaro Justiniano Gross. Les damos la bienvenida a todos los asistentes. No hay audio, me dicen, a ver. Ahí tienen audio, ¿me están escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, en nombre de Colabiocli, entonces, repito, les damos la bienvenida y de nuestro presidente, el doctor Álvaro Justiniano Gross. Agradecemos a los países de México, Argentina y Ecuador por haber colaborado hoy con quienes nos acompañan en este quinto ciclo de conversatorios. Nuestras bioquímicas acompañantes y profesionales son la doctora Delia Ayaza. Delia es doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta de Dedicación Exclusiva, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, responsable de las asignaturas de citogenética básica y aplicada y toxicología para carreras de profesorado y licenciatura en Ciencias Biológicas, directora del Departamento de Ciencias Naturales, secretaria de Trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, responsable del área genética del 2013 en laboratorio privado de diagnóstico, salud y ambiente, autora y coautora de trabajos publicados en citogenética, genética toxicológica y salud ambiental, autora y coautora de trabajos en investigación educativa, numerosas publicaciones en congresos, reuniones y simposios, directora de proyectos de investigación, extensión y transferencia, directora de adscritos, pasantes y becarios de grado o posgrado, evaluadora en concursos docentes, evaluadora de proyectos científicos y evaluadora en 8 revistas indexadas. Bienvenida. María Lorena Gottschel, de Ecuador, es bioquímica, farmacéutica con opción bioquímica de alimentos, máster en Ciencias de la Nutrición Humana, máster en e-learning, certificación en Mindful Eating, diplomado en Educación Virtual y un postdoc en curso. Es docente de pregrado y posgrado, directora de la Maestría en Desarrollo e Innovación de Alimentos de la Universidad de las Américas, directora para FAO, OPS, INEMS, directora, coordinadora académica de posgrado en otras universidades, experiencia en las áreas de gestión, calidad, asuntos regulatorios, producción, innovación y desarrollo, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, LAN, asistencia a congresos nacionales e internacionales, coautora de la guía alimentaria basada en alimentos del Ecuador y su manual de aplicación, autora de artículos científicos, conferencista y expositora en foros de especialidad en alimentos, nutrición y seguridad alimentaria. Y por último, María Guiomar Melgar de México. Es egresada de Ingeniería Técnica Agrícola en especialidad de Industrias Agrarias, Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en Ciencias y Tecnología de Alimentos por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Ciencias de Alimentos y doctora en Ciencias de Alimentos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en México. Actualmente es investigadora en el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, SNI, en nivel 2. En el 2019 recibió el premio al mejor protocolo de investigación en probióticos Nicaru Hirota. A la fecha cuenta con más de 32 artículos publicados en revistas ilustradas, 8 capítulos del libro. Fue editora del libro Avocado, Health and Consumption, publicado por Moda Publishing en 2020.
Ha realizado numerosas actividades de divulgación como talleres de capacitación, miembro del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Biomédicas y directora de tesis doctorales de maestrías y licenciaturas. Su línea de investigación es la etnobiotecnología alimentaria y ambiental para la salud. Bienvenidas a las tres, y si les parece, damos inicio a las preguntas de las cuales vamos a tratar en este conversatorio. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que son los alimentos transgénicos, ejemplos de ellos y qué tipo de alimentos transgénicos hay. En esta oportunidad, Lorena va a ser quien responda a esta pregunta, y el resto de las importantes acompañará después. Lorena, vamos. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por esta invitación. Realmente el tema es apasionante y creo que vamos a tener una tarde muy rica en todo lo que podemos comentar desde nuestros diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente, pero que tienen la inserción de genes de una especie diferente. Entonces, es un organismo genéticamente modificado con esta inserción de genes de diferentes especies. Básicamente, la investigación se ha realizado en alimentos de origen vegetal desde hace bastante tiempo, y el más conocido es este arroz dorado, donde se incluyó genes para que tenga una alta concentración de vitamina A. Hay otros ejemplos como maíz, que es resistente a la sequía o a ciertos tipos de insectos, y también se ha comenzado ya a investigar y a solicitar la aprobación para alimentos de origen vegetal, como es el caso del salmón, o también estaba viendo que el año pasado una investigación sobre ganado ya más resistente a condiciones climáticas extremas. Entonces, podríamos decir que los alimentos transgénicos pueden ser tanto de origen vegetal como de origen animal. Perfecto. ¿Alguna de las dos disertantes quiere agregar algo más a esta pregunta? Yo quisiera agregar que también hay numerosos ejemplos de microorganismos genéticamente modificados, tanto para el ramo alimentario como para el ramo farmacéutico, fundamentalmente levaduras y algunas bacterias lácticas. Perfecto. Delia, ¿algo más? No, solo decir que bueno, estos alimentos, estos organismos genéticamente modificados tienen precisamente esa particularidad de convertirse de alguna manera en aquellas o de revalorizar aquellas propiedades que a veces no tienen, como esto del ejemplo de la vitamina A en distintos tipos de arroz. Es algo que es carente en ese organismo, y entonces es introducido por biotecnología para hacerlo con mayor valor nutritivo, y especialmente porque tenemos una dieta en muchos países con este alimento y pobre por ahí, si es solamente con esto, con esa serie de elementos que son los que se le incorporan al organismo. Y también les hago una consulta. Yo leí en una oportunidad que acá en Argentina, en la Universidad Litoral, habían desarrollado un girasol que era modificado genéticamente, creo, y entonces era como más resistente a la sequía. Además de modificarse los alimentos en este sentido de sumar algo para el ser humano que nos falta, también pueden modificarse como para enaltecer de alguna manera las condiciones que ellos necesitan como para poder desarrollarse. Claro, precisamente eso es una de las ventajas. Bueno, me adelanto un poco a la pregunta que me, me toca, pero es un poco cuando
necesita ese cultivo determinadas condiciones para su crecimiento y hay que cultivarlo, se quiere cultivar en otros lugares que no están esas condiciones, precisamente se introducen genes que lo hacen adaptable de alguna manera a esa nueva condición climática a la que no está precisamente por su constitución genética previsto que se adapte. Entonces, al incorporar esos genes, permite que se desarrollen climas que en otros momentos serían adversos y que ese cultivo no podría prosperar, como la Perfecto. resistencia a la sequía, a la salinidad, a cuestiones, bueno, depende qué cultivo estemos hablando, pero básicamente es eso. Es una de las ventajas que podríamos estar nombrando en relación a los alimentos, alimentos que son de alguna manera modificados genéticamente y que son incluidos en las dietas de las personas o de otros organismos animales. Bien, muy bien. Muchas gracias. En esta oportunidad, Guiomar nos va a responder la segunda pregunta. Y dice lo siguiente: ¿por qué se los llama transgénicos? Se les llama transgénicos porque hay hay un gen de un organismo que se transfiere a otro. También se le llama transferencia horizontal de genes y es algo que se da de manera regular en la ecología microbiana, tanto en aguas, que es donde, si no recuerdo mal, se descubrió, como en nuestro intestino, y por eso se da, por ejemplo, la creciente resistencia a antibióticos, precisamente porque hay unos plásmidos que son unos pedacitos, por decirlo así, de ADN que pasan fácilmente de un organismo a otro. Esa es, digamos, la forma natural. Lo que se hace en ingeniería genética es tomar un pedacito o un gen que nos interesa y que está en un organismo y transferirlo a otro organismo deficitario, ¿no? Que es lo que pasa, no sé, con casi todos los problemas, en casi todos los alimentos transgénicos, digamos, comerciales y que están en investigación en distintas instituciones, ¿no? Yo sí quisiera señalar a este respecto que el problema de los transgénicos es que es precisamente la elección de los genes que se hace, ¿no? En realidad, la mayor parte de los transgénicos comerciales que hay, por lo menos en México, son resistentes no a sequía, no son enriquecidos con vitaminas. Los transgénicos comerciales son resistentes a plaguicidas muy concretos. No es, o sea, y sí quiero hacer como hincapié en esa problemática real. O sea, el problema no es que se transfiera un gen y que eso sea el significado de transgénico, sino qué tipo de gen se transfiere. Y esa es digamos, una problemática que más que bioquímica o genética puede considerarse económica, social y ambiental por otras, más que desde el punto de vista bioquímico. A nosotros, de alguna manera, somos capaces de agarrar un gen y pasarlo a otro organismo, ¿no? Aquí la pregunta está en qué gen estoy transfiriendo de un organismo a otro, ¿no? ¿Y para qué sirve? O sea, ¿qué va a hacer ese gen en el nuevo organismo? Entiendo, perfecto. Muy bien, muy buena la aclaración. ¿Alguna de las dos disertantes quiere hacer alguna aclaración más? No. Bien, esto muchas veces es lo que decía Guiomar, no sé mucho de esto, pero sí he hecho algunos cursos y demás. Lo que sean es lo que se conoce como paquete tecnológico muchas veces, ¿no? Esta modificación genética para hacerlo resistente a los plaguicidas. Entonces, como viene todo junto, ¿no?
y es muy visto en la soja, por ejemplo, acá en Argentina. Muy bien. La tercera pregunta, Delia, es tu turno. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos? Bueno, con relación a todo esto que venimos diciendo, y comparto totalmente esto de qué gen, porque si uno la ve al procedimiento, eh, uno tiene que decir, qué buen adelanto que es poder introducir una vitamina en un cultivo, en un alimento que no la tiene y que va a producir un cambio en su estructura, pero de alguna manera sería la ventaja que uno puede estar diciendo de los alimentos transgénicos, que se pueden modificar en función de lo que le falta como valor nutritivo o como esto que decíamos en cuanto a la economía, si estamos en ambientes que son adversos, mejorarle la resistencia a ese tipo de ambientes. Si no crecen en ambientes secos o en ambientes húmedos, poder introducir a aquellos genes que pueden hacer que estos cultivos puedan ser sembrados y obteniendo rindes en ambientes que no les son favorables naturalmente. Otra de las ventajas que uno podría señalar es que son en general, o lo que se piensa, que son más resistentes y más duraderos en el tiempo, lo que hace que esa modificación genética que se le ha introducido tienda a atenuar el deterioro que probablemente sufra ese alimento, con lo cual permite que esté más tiempo almacenado y que llegue a más lugares para su consumo. El mayor tamaño, en general, es lo que se trata de conseguir. Es decir, estas serían las ventajas en el estado ideal. Coincido totalmente que vamos ahí a introducir también genes, y lo tenemos en la soja, bien lo dijiste vos, que lo hacen resistente a un montón de plaguicidas, y luego vamos a ver cuál es el efecto que tiene eso. No me quiero adelantar a la próxima pregunta que me toca desarrollar, pero mi línea de trabajo tiene que ver con eso, con ese paquete de plaguicidas que son introducidos, o sea, que vienen junto con ese organismo genéticamente modificado, cuál es el efecto que causa, ¿sí?, sobre las poblaciones humanas y de otros organismos, porque no solo nos afectan a nosotros. Esa sería una de las desventajas que podríamos estar señalando en cuanto a estas modificaciones que se les hacen a cierto tipo de alimento. Otra de las desventajas que es muy marcada y que se está viendo cada vez más, que son organismos que compiten con aquellos que están en el lugar y con las condiciones climáticas que tienen para desarrollarse, y no está por ahí muy claro si esto va a traer algún tipo de consecuencia como desplazamiento de algunas especies o no, o cruzamientos de estos organismos que tienen genes que no les son propios, cómo se comportarían frente a otros. Eso sería una desventaja frente a lo que podemos decir es ambiental. El cruce de genes que provocan que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos, por ejemplo, sería otra de las desventajas. Algunos dicen que puede llegar a afectar a algunas condiciones o algunas funciones de los organismos, de los animales, como es la fertilidad, está bastante en discusión. Y bueno, y con esto también tiene acompañado todo lo que es biológico a un problema que es social y que se ha visto en todos los países de Sudamérica, yo creo, con la entrada de organismos modificados genéticamente, que son los pequeños agricultores que no tienen un beneficio con estas semillas que son
modificadas porque tienen un elevado precio y tienen que competir y están muy controladas por, bueno, los que tienen mayor poder adquisitivo, son más grandes, multinacionales y pools de siembra y demás, que está causando todo lo que se ve en nuestros países con el retroceso de los campesinos en las zonas rurales, los campesinos que tienen pocas hectáreas y demás, con la producción de este tipo de alimentos. Es decir, que por un lado tenemos un problema que es ambiental, pero que está totalmente ligado a cuestiones sociales que tampoco hay que dejarlas de ver. Por un lado, la ventaja de reconocer la biotecnología como tal, que yo creo que ninguno de acá podemos decir que no es un gran adelanto para la humanidad, pero por otro lado, los efectos que están causando sobre el ambiente y sobre las personas debido a la introducción de a veces de genes que a lo mejor por algunas cuestiones que se van de las manos de los que hacen todo el tipo de manipulación, no están totalmente controladas y por ahí no tenemos o no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder con esos trocitos de ADN que son incluidos en esos organismos, cómo se van a comportar en el ambiente y cómo se van a transmitir a otras generaciones y a otros organismos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien uno puede recalcar ventajas y desventajas, están en la mira porque estamos viendo algunas situaciones que se vislumbra que no serían beneficiosas para los organismos. Y nosotros haríamos un balance entre costo-beneficio hoy, después de cuánto datan los alimentos transgénicos, hace cuánto tiempo que los tenemos entre nosotros, a los primeros, cómo haríamos ese balance costo-beneficio, ventaja-desventaja. Nosotros en nuestro país, a partir de los años 90, ingresan los alimentos modificados genéticamente y a la cabeza está la soja, que ingresa en el 97 al país con ese paquete de plaguicidas que la acompaña y que, bueno, que nos ha traído todas las repercusiones que estamos viendo, porque lo estamos viendo ahora, o sea, son exposiciones crónicas a largo tiempo, a bajas dosis, y bueno, y estamos viendo eso, no solamente de consumirlo, o sea, porque acá tenemos que ver, o por lo menos nosotros hemos estudiado desde el 2006 que venimos desarrollando una línea que tiene que ver con exposición de las poblaciones de estas zonas agrícolas o de aplicadores de plaguicidas a estas sustancias químicas que acompañan a estos organismos modificados genéticamente, ¿sí? Y cuáles son las cuestiones adversas. Por otro lado, ya hay mucha bibliografía y se sabe en organismos modelos como en ratas que consumir soja que es resistente a glifosato o resistente a otros tipos de plaguicidas que vienen en ese paquete tecnológico, se ha visto problemas en sistemas digestivos, problemas en la fertilidad, es decir, que no solamente por ingerir el alimento, sino también nosotros lo que estudiamos es la exposición de estas sustancias químicas que acompañan al alimento y que son arrojadas al ambiente y que llegan a los organismos a través del aire, por ejemplo. O sea, creo que ahí hay que diferenciar bien las vías de entrada de esto que tiene. Por un lado, el organismo que está modificado genéticamente, qué es lo que trae, ¿sí? Y que se incorpora como alimento. Y por otro lado, este paquete de plaguicidas que son asperjados, que son pulverizados y que llegan o sea, por deriva, llegan a las poblaciones. Nosotros en Argentina tenemos una realidad que es que las poblaciones rurales o urbanas, pero en lugares donde se
tenemos agricultura y ganadería, están muy cerca de los lugares donde se pulveriza, es decir, a veces tenemos 50, 100 metros de distancia a las pulverizaciones de los campos. Termina la zona urbana y comienza inmediatamente la zona rural. Eso ha traído grandes problemas sociales, por eso siempre digo que atrás de un problema ambiental siempre está la parte social, por la percepción que tienen los pobladores frente a esta situación de pulverización y percepción que tiene que ver con el estado de salud de la población. O sea, ¿qué es lo que primero surge de allí? Bueno, tenemos tasas de cáncer más altas, tenemos problemas de fertilidad, tenemos, bueno, distintas, a veces aparecen enfermedades que en la bibliografía uno las ve como las enfermedades raras, y en estas localidades la percepción de los habitantes ha hecho que se agruparan en asociaciones como las conocemos como pueblos fumigados, o acá tenemos en Río Cuarto una que es Río Cuarto sin agrotóxicos, que luchan precisamente porque no se utilice ese tipo de sustancias, porque lo asocian a problemas en la salud humana y por supuesto salud ambiental y en otros animales. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Lorena. La cuarta pregunta dice lo siguiente. ¿Hay diferencias nutricionales entre alimentos transgénicos y no transgénicos, Lorena? Bueno, en sí la composición de los alimentos puede ser que no varíe, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis de la composición bromatológica del maíz regular contra el maíz transgénico y determinamos los macronutrientes, los micronutrientes, puede ser que sean muy similares. Solamente en aquellos en los que precisamente se ha querido mejorar la calidad nutricional, aumentando, por ejemplo, el nivel de vitaminas, de ciertos minerales o de antioxidantes, se podría notar una diferencia como tal. Pero lo que comentaba Delia sí es muy real. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el Ecuador, está prohibido el cultivo de transgénicos. Desde nuestra Constitución del 2008 se declaró que el país es libre de la producción y cultivo. Sí se puede importar y utilizar como alimento animal o utilizar en los alimentos para seres humanos. Pero sí creo que tenemos esta cierta ventaja de ver qué no ha pasado en el país y se han mantenido, por ejemplo, la biodiversidad. Nosotros tenemos alrededor de 300 variedades de papa, 30 variedades de maíz, con una riqueza en cantidad de antioxidantes, en colores, en sabores, en tamaño, que si hubiera llegado tal vez este cultivo transgénico de un maíz con unas características específicas de gran tamaño, de un color específico, tal vez hubieran desplazado a estas variedades nativas. Igualmente en el caso de la papa, ¿no? Que una de las riquezas nuestras es estas variedades de papa que podemos cultivar y saborear y que le dan el trabajo a los pequeños agricultores, que hoy por hoy siguen manteniendo una gran proporción en el cultivo y en la provisión de alimentos en nuestro país. Entonces, si bien nutricionalmente podrían estar compuestos de manera similar, sí hay que ver todos estos efectos adicionales. Perfecto, muy bien. ¿Alguna quiere agregar algo más? Sí, yo quisiera agregar que no sé si estoy completamente de acuerdo con Lorena, porque en México sí hemos analizado maíz transgénico contra las 58 variedades que hay registradas de maíces tradicionales y sí se han encontrado diferencias nutricionales y bioactivas. ¿En qué sentido? Los maíces híbridos y los maíces transgénicos suelen estar pensados como alimento para ganado, no como alimento humano. Entonces, normalmente tienen una mayor cantidad de almidones, o sea, de carbohidratos, y no tienen el mismo perfil proteico. Eso por un lado. Por otro lado, los cultivos tradicionales se hacen en condiciones de estrés.
¿Qué significa esto? La planta está estresada, hay estrés hídrico, normalmente sequía, hay estrés muchas veces salino, hay cambios de temperatura brusco que hacen que la planta se tenga que defender. En ese proceso de defensa, la planta, para defenderse, ella tiene un mayor número de antioxidantes que los cultivos agroindustriales. Eso significa que en compuestos minoritarios que sabemos que son benéficos para la salud, como compuestos fenólicos y como flavonoides, sí hay una marcada diferencia entre cultivos agroindustriales y cultivos, digamos, de pequeños campesinos. Entonces, yo creo que nos falta probablemente profundizar en cada uno de los, digamos, cultivos transgénicos y otros animales, el salmón también, salmón, trucha, están, hace tiempo ya hay transgénicos, pero nos falta hacer un análisis, digamos, nutricional mucho más detallado, que vaya a métodos de peptidómica, de proteómica, de metabolómica, porque un bromatológico proximal, con todo el respeto, son técnicas ya muy obsoletas. Ya no deberíamos estar hablando de un bromatológico proximal en nuestros alimentos. Digo, lo hacemos porque pues así lo marcan las legislaciones, pero todas sabemos acá que pues que hay que ir a cromatografía de gases, HPLC, a masas, pues eso, análisis mucho más, digamos, detallados de biodigestibilidad y de otra serie de cuestiones en cuestiones nutricionales que es donde pudiéramos empezar a ver diferencias, porque las vemos entre las variedades digamos, no sé, hay reportados en México en frijol, por ejemplo, grandes diferencias entre unos frijoles y otros, inclusive entre los distintos tipos de cocción, ya hay diferencias nutricionales impresionantes. En el caso del maíz, hay muchas diferencias entre un maíz nixtamalizado y un maíz no nixtamalizado. Entonces, creo que nos falta mucho más ligar en nutrición las cuestiones de tecnología de alimentos, en la investigación, antes de decir si hay o no diferencias o cómo son, porque si nos quedamos en la superficie, pues no hay, la verdad. Y yo he visto muy pocos estudios de los últimos 10 años en torno a estas cuestiones en transgénicos y no transgénicos. No sé si ustedes han visto más, hay algunos ya otra vez desde 2019, pero entre 2008 y 2019 parece que hay un agujero negro en la investigación de este tipo de productos, ¿no? Se empezó a hacer mucho, por ejemplo, en México con el asunto del maíz, se vio que brincaban los genes de BT de los maíces híbridos a los maíces silvestres y de repente desapareció la investigación en torno a todo esto, ¿no? Entonces, y estos años han sido de gran crecimiento en las técnicas analíticas. Y como químicos debemos, yo creo que, no sé, siempre parece que es volver a hacer lo mismo, pero no es volver a hacer lo mismo, es que cada vez tenemos métodos más sensibles. No sé, es mi particular forma de ver, porque lo que estamos viendo es que sí hay diferencias en cuestiones minoritarias que parece que tienen un efecto muy importante en la salud. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, número 5, en esta orden, Celia quien la va a responder. ¿Pueden afectar negativamente los alimentos transgénicos a la salud y al medio ambiente? Bueno, un poco lo que estamos diciendo, bueno, coincido con Guiomar porque ha habido un momento, creo, que se disminuyó o los que estudiábamos estos efectos, que fue precisamente en esos años, 2008 y hasta 2014, por ahí, tuvimos una gran resistencia
y que luego, bueno, nos costó bastante, pero pudimos continuar con las investigaciones y creo que ya hoy están como allanados un montón de caminos que bueno, que en su momento fueron bastante difíciles de sobrepasar. En cuanto a esta pregunta, efectos sobre la salud humana del alimento transgénico, o sea, del consumo de ese alimento, a mí me gustaría rescatar 4 cosas que son las más generales. El aumento de la toxicidad, que en general al introducir genes o pedacitos de ADN que provienen de otros organismos, puede aumentar esa toxicidad que tiene propia ese organismo, como que lo tiene como defensa frente a diversas situaciones climáticas o de otros organismos también. Entonces, el aumento de la toxicidad es uno de los efectos que puede causar un organismo transgénico al consumirlo. Otro de las grandes grandes cuestiones que son nombradas como los efectos en la salud es el aumento de las alergias. Y esto tiene que ver también un poco, el mecanismo es exactamente el mismo, hay un ejemplo que es clásico, se le introduce a un organismo genes de la nuez de Brasil, que es un fruto seco, que tiene grandes propiedades antioxidantes, anticancerígenas y demás, y se le introduce a otro organismo eso, pero potencia, se ha visto, y hay mucha bibliografía también sobre esto, que potencia todos los alergenos que tienen y pueden causar estas alergias alimentarias que además se están viendo cada vez más y se están estudiando y son una preocupación en salud pública, por lo menos en nuestro país, las alergias alimentarias y que pueden estar asociadas a este tipo de organismos transgénicos. Por otro lado, la propagación a la resistencia a los antibióticos, porque si bien sabemos que se destruye el ADN en el sistema digestivo, ya se ha comprobado que parte de ese ADN llega el intestino, bueno, al estómago del organismo y puede interactuar con las bacterias que están allí creando, bueno, resistencia, y se está viendo y se está estudiando cada vez más esta resistencia que pueden provocar estos ADN que son puestos en esos organismos que no lo tenían. Por supuesto que también porque se introducen genes que tienen que ver con los antibióticos a los organismos que los hacen resistentes a determinadas sustancias y que interactúan o se cree que están interactuando con las bacterias del intestino, que provocan a su vez una recombinación entre bacterias y virus y que puede llegar a causar, no solamente en el organismo, sino también en el suelo, y interactuar con bacterias y virus del suelo y otros microorganismos, y causar estas mutaciones que hacen resistencia también a los antibióticos y a la medicación que tenemos en este momento. Y por otro lado, y que esto sí tiene que ver directamente con mi línea de investigación, que es el aumento del nivel de residuos de plaguicidas en el alimento. Hoy se sabe que existen, o sea que hay, por más que estén fijados límites que son discutibles, porque cuando hablamos límites de referencia, que un alimento puede llegar a tener tanta cantidad de plaguicidas de esto o del otro, bueno, esos límites que se le ponen hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque los plaguicidas que están siendo, que vienen con este paquete tecnológico, lo que tienen es una capacidad que es genotóxica, es decir, tienen una capacidad de interactuar con el material genético.
esta interacción con el material genético se hace evidente en lo que son las roturas del material de los cromosomas y se evidencia como aberraciones cromosómicas o como micronúcleos o en el desgranamiento de ese ADN, de los núcleos celulares y que, bueno, trae aparejado esto que estamos viendo cada vez más, porque eso se puede traducir a mediano o largo plazo como problemas reproductivos, si son en células germinales, si esas roturas sean en células germinales, o distintos tipos de neoplasias, cánceres, si ocurren en células somáticas. Es decir, que este aumento que se observa y que por más que esté normatizado, legislado, que existe un límite, ese límite está en función de que estadísticamente la mayor cantidad de las personas no desarrollan situaciones adversas, lo que no quiere decir que sean seguros, porque estamos frente a sustancias químicas que tienen la capacidad de interactuar con el ADN. Y no se puede establecer un límite seguro en aquellas que son probables cancerígenos. Entonces creo que el efecto, el cuidar la integridad del genoma humano como el de los otros organismos hoy, porque bueno, estamos hablando de esto y me voy a centrar solamente en poblaciones humanas, pero lo hemos visto en poblaciones de animales silvestres, lo hemos visto en animales de experimentación, o sea, estas roturas que se producen, que tienen dos vías de entrada que son las de mayor, creo, de mayor importancia o de relevancia cuando estamos hablando de estos niveles de residuos, que son la digestiva a través del consumo y la respiratoria a través del aire, porque vuelvo a decir que esto por deriva no llega solamente al organismo blanco, que sería la maleza o el insecto, depende de a qué vaya dirigido, sino que se desparrama por todos los lugares y nosotros hemos comprobado que lugares que no son pulverizados se encuentran residuos de estos plaguicidas que vienen acompañando estos organismos modificados transgénicamente, como es la soja. Hablo fundamentalmente de la soja porque me toca trabajar y he trabajado mucho en el centro de nuestro país, que es la mayor producción de soja y maíz que tenemos, y que es todo transgénico, o sea, casi no existe otro cultivo que no sea transgénico en nuestra zona. Y eso es la gran preocupación, creo que estamos viendo en profesionales de la salud, en los que hacemos investigación también, porque esa percepción de la que hablo, de las comunidades o de las poblaciones de estas localidades, se traduce principalmente en esto. Si nosotros decimos son todos genotóxicos porque se sabe, está probado que tienen esa capacidad y que el riesgo es problemas de fertilidad o problemas reproductivos y cáncer, si nosotros estudiamos esas poblaciones, hay una mayor tasa de cáncer, hay una mayor tasa de infertilidades, abortos a repetición en estas localidades. Entonces, podemos estar diciendo que hay una asociación entre lo que se encuentra en la localidad, que son estos residuos de plaguicidas en el aire y en los alimentos, y la presencia de estas situaciones que son adversas para la salud y que sabemos que vienen de la mano de este daño en el material genético de los organismos. En cuanto la pregunta iba al ambiente y la salud humana, no la tengo acá ¿me la repites? Sí, te digo, pueden Sí. afectar negativamente los alimentos transgénicos a la salud y medio ambiente. Claro. Esa era la pregunta. Bien, a la salud humana
en cuanto a eso, y cuando tomamos ambiente, también tomamos toda la diversidad de organismos que se encuentran en el ambiente y que sucede exactamente lo mismo, y con las matrices ambientales, como son suelo, aire, agua, y tenemos todo el tipo de contaminación que provocan cada vez más estos paquetes de plaguicidas que acompañan a a los cultivos genéticamente modificados. Creo que Mm, fundamentalmente es eso, afectan a todas las matrices ambientales. perfecto. Sí, un poco destinado al crecimiento de la población y obviamente dicen, y creo que es así, eh, en el 2025, 2030, lo que más vamos a valorar es el alimento seguro además, y en esto, bueno, tanto prolongar el alimento y las grandes economías mundiales destinadas a producir esto que la gente requiere con el crecimiento de la población, un poco también afectan de esta manera y por eso en el futuro el alimento seguro va a ser algo que vamos a valorar mucho y sobre lo que se va a Claro, trabajar según proyectan, ¿no? Ya logramos exactamente, tener más alimentos, pero bueno, ahora tiene que ser seguro. exactamente. Bien, perfecto. Seguimos con la número 6. En este caso es el turno de Guiomar. La pregunta dice, hay una explicación bioquímica para el interrogante siguiente. Tomando en cuenta la digestión y absorción de los alimentos, ¿influirán las modificaciones genéticas en los alimentos transgénicos en el uso posterior de las biomoléculas absorbidas? Y por último, dice cuáles son los países que están consumiendo, sin poder informar, alimentos transgénicos. Estamos bien mal. A ver, sobre la última parte, creo que realmente casi todos los países de manera directa o indirecta estamos consumiendo alimentos transgénicos. ¿Por qué digo de manera directa o indirecta? Algunos países de América Latina tenemos o ha habido legislaciones más o menos abiertas. Argentina lo permite abiertamente, México ha estado en un veremos, en el otro, o sea, Ecuador es un país que dice que no los cultiva, y México ha estado en un ahora sí, ahora no, un poco complejo, ¿no? Pero sin embargo, buena parte, por ejemplo, del maíz y la soya que llega a alimentar el ganado, sí viene de cultivos transgénicos. Por eso digo, o muchos productos que vienen de importación. Es muy difícil, digamos, regular qué viene o qué no viene en ese sentido, ¿no? Sobre la otra parte de la biodisponibilidad, esas yo creo que es la gran cuestión, porque los estudios que se han hecho, casi todos están enfocados en modelos animales o en animales de granja. Y entonces se ha hecho en borregos, se ha hecho en pollos o se ha hecho en rata, y creo que en algún modelo de ratón se les ha dado soya o maíz transgénico y se ha visto como los efectos. Como dice, como llevamos diciendo buena parte del día, y ha dicho Delia bastante reiteradamente, es muy difícil separar al transgénico del pesticida en los estudios de modelo, en este tipo de estudios de modelos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a cultivar un maíz o una soya transgénica y no voy a ponerle el glifosfato? Eso sería como un absurdo, en cierto modo económicamente, solo que consiguiéramos hacerlo desde un punto de vista experimental para separar el daño del transgénico del daño del pesticida, porque vienen juntos y los pesticidas son moléculas liposolubles fundamentalmente que se acumulan y entonces el daño es acumulativo. Entonces, en ese sentido es muy complicado. Estudios en humanos no existen. Yo no he encontrado. Lo más cercano que hacemos en humanos es ver, bueno, yo le doy a una persona una dieta, digamos, tradicional, saludable, y doy una dieta occidentalizada, una dieta de comida chatarra, que decimos en México, ¿no? De comida basura, no sé cómo lo digan en cada país.
Y entonces vemos que sí hay diferencias entre las personas que comen una dieta, lo que consideramos saludable, y una dieta occidentalizada, y muy marcadas. ¿Cuántos de esos alimentos de la dieta occidentalizada o de la dieta de la comida chatarra son transgénicos? Hoy por hoy no lo sabemos. ¿Cuál es la influencia, digamos, en el intestino? ¿Puede brincar el gen BT, por ejemplo, a alguna bacteria intestinal? Hoy por hoy no lo sabemos. No hay estudios que se hayan hecho. No ha habido recursos para investigar ese tipo para responder a esas preguntas. Entonces, lo que tenemos es un gran agujero negro, yo le llamo, en el conocimiento sobre los efectos a medio y largo plazo de los transgénicos. Y es una problemática que yo siempre digo que traspasa con mucho la parte bioquímica. Lo acabamos de ver con la problemática que se dio en Europa. En Europa se quiso prohibir, bueno, estaba en discusión sobre si se ampliaba el plazo del glifosfato o no. Y salieron los agricultores a la calle a decir, oye, no me quites el glifosfato porque me vas a bajar la producción. Entonces dirían en mi tierra, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, yo consigo una mayor producción, sobre todo a costa de la salud de mi campesinado, que son los primeros expuestos. Yo no sé cómo funciona en otros países, pero en México, si ustedes ven a los campesinos aplicar los pesticidas, es pavoroso porque van en guaraches, o sea, y nadie usa ninguna protección. Entonces no llevan ni siquiera mascarilla, no llevan guantes. Entonces el primer dañado por esas aplicaciones son los campesinos. Si hablamos de otro tipo de transgénicos, no sé si se va a pasar en el arroz dorado el gen que favorece la producción de caroteno, tampoco tengo idea si va a ser bueno o va a ser malo, si voy a tener una hiperproducción, porque consideramos que algo es bueno o malo un poco según nos conviene, pero bioquímicamente tampoco hay nada que sea bueno o malo. Decía Paracelso que la dosis hace el veneno, ¿no? Y parece que algunos de los principios bioquímicos se nos olvidan un poco, ¿no? Entonces, son temas muy complejos y yo siempre uso estos foros para decir lo mismo. Dennos dinero para tener las respuestas. No podemos darles las respuestas si no hay recursos para la investigación en nuestros países. Si los recursos solo vienen de un lado, las respuestas van a estar sesgadas hacia ese lado. Entonces, hoy por hoy no tenemos respuestas porque lamentablemente la investigación es muy cara. Un modelo animal no nos va a dar respuestas porque no podemos comparar en muchas cosas un modelo murino con una persona. Y eso ya nos pasó en los 2000. ¿Se acuerdan de esas imágenes que se hicieron virales de esos ratoncitos con tumores? Supuestamente por transgénicos, bueno, pues se vio que eran los pesticidas y no el transgénico. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil separar el transgénico del pesticida a nivel industrial, al nivel cotidiano, digamos. Entonces, ¿hay problemas en la biodisponibilidad? Yo creo que va a haber diferencias. Pues sí, como en todos los alimentos. A mí no me preocupa la biodisponibilidad. Sí voy a tener menos micronutrientes por lo que he explicado. Un cultivo sometido a ningún estrés no se tiene que proteger. Luego no me va a producir antioxidantes. Es un cultivo de cristal, digamos. Entonces, ¿me va a servir? Pues sí, para engordar. O sea, en macronutrientes va a estar muy bien. En micronutrientes los resultados no nos son tan buenos. Luego, a nivel de microbiota en el intestino delgado y en el colon, ahí está el meollo de la cuestión, pero no hay casi estudios. Los pocos estudios que hay son en animales de granja y son metagenómicos, es decir, yo no he visto estudios que me hablen de producción de ácidos grasos de cadena corta. Nosotros estamos empezando
a trabajar con eso, ¿no? O sea, bueno, ¿qué metabolitos me va a generar en esa microbiota un cultivo transgénico y un cultivo no transgénico? Me va a cambiar los metabolitos, me va a cambiar los precursores de neurotransmisores. ¿Le puedo echar la culpa, entre comillas, al transgénico? Porque ya está claro que sí hay una relación con los cultivos, con la dieta de comida chatarra o de cafetería en todos los modelos animales que usamos. Eso yo creo que todo el que haya hecho un modelo animal con dieta de cafetería sabe que sus ratones están más deprimidos y más ansiosos, ¿no? Eso está claro. Y parece que eso sí es traspolable a las personas porque al producir menos ácidos grasos de cadena corta, producimos menos serotonina y más cortisol. Y entonces eso afecta directamente a nuestra salud mental. Eso es hasta el momento hasta donde hemos podido llegar. Así específicamente en transgénicos, pues es que empieza a ser casi imposible saber cuándo un alimento es transgénico y cuándo no. En México acaba de salir una legislación donde se supone que van a tener que indicar los productores abiertamente al consumidor cuando están usando un alimento transgénicos. Y bueno, ya se verá qué pasa, porque la percepción del consumidor sobre el transgénico sigue siendo bastante mala en todos los países donde hay reportes. Pero bueno, no sé si he enredado más el asunto creo que a veces enredo más de lo que doy respuestas. Está bien, no, está bien. Y por último, Guiomar, ¿hay algún país que está en contra o que ha prohibido el ingreso de transgénicos, el uso? Mira, México, por ejemplo, está en eso, está en una problemática muy fuerte con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, precisamente por el asunto del maíz transgénico. México no quiere maíz transgénico en su territorio porque bueno, eso es el país nativo de maíz, es toda Mesoamérica, y hay un problema muy fuerte a nivel que transfiere lo científico. Estados Unidos y Canadá le han pedido a México estudios científicos que demuestren el daño ambiental y el daño en salud del maíz transgénico. Pero, pero está haciendo, apenas están empezándose esos, digamos, estudios, porque les digo que hay como hubo una serie de años, como decía también Delia, que no había recurso y además no te lo publicaban por ningún lado, y si tú decías algo así, era, no sé, estaba como satanizado casi. Nos pasó también con las investigaciones de edulcorantes. Hay temas que no era políticamente correcto hablar a nivel científico. Lamentablemente, sí hay un poco como de censura en esos temas. Falta ver qué pasa o sea, hay mucha presión de las empresas para que no pase esto. Lo acabamos de ver en México con Tratado de Libre Comercio, en Europa con la batalla del glifosfato en la Unión Europea, que son, digamos, los grandes consumidores. No sé si algún país, además de Ecuador, tengan esas protecciones en las que, digamos, no hay una interferencia externa, que haya un lobby que diga, o sea, que presione a los gobiernos hacia la toma de una decisión. O sea, lo único que piden algunos países es, bueno, dame una información a favor o en contra, actualizada y que esté clara. Y eso es que es muy difícil hacerlo sin los recursos económicos adecuados en investigación. Sinceramente, o sea, ustedes saben lo que cuesta una muestra de un genoma completo o un análisis proteómico, metabolómico. O sea, son cantidades muy altas para cualquiera de nuestros países. Y recordemos que cuando inician los transgénicos, la FDA dice, bueno, Watson, que fue el padre del DNA, uno de los padres,
dijo que era como un alimento normal y que no necesitaba pruebas especiales. Y así surgieron y así se ha manejado desde los años 90. Ahora bien, ahora nos falta ver, echar para atrás a través de los metaanálisis de qué está pasando con la salud de nuestras poblaciones y cuánto es culpa del transgénico, cuánto son culpas de los pesticidas y cómo podemos tener una mejor salud pública. Pero vamos a tener que ir hacia atrás, o sea, desde los metaanálisis de salud pública hasta dar con el responsable, que puede ser el transgénico o puede no serlo. Claro. Pero tenemos que hacer ese camino, porque ya hemos llegado al punto del metaanálisis. Ya sabemos que tenemos un problema de salud pública en salud alimentaria muy fuerte. Yo creo que en todos nuestros países tenemos unos problemas de diabetes, obesidad y de enfermedades neurodegenerativas muy fuertes. Y no tenemos muy claro por qué. Y habrá que ir desentrañando ese hilo hasta dar por qué. Porque sí, ha habido unos cambios en los últimos 50 años que todo pareciera indicar que se debe un poco a esos cambios, ¿no? Porque antes no se daban tanto. Entonces, Sí, algo forma habrá parte por ahí. claro, forma parte todo esto de un conjunto de la globalización que, bueno, que es difícil de demostrar que uno lo puede asignar una sola cosa. Entiendo que es así. Muy bien, gracias, Guiomar. Pasamos a la pregunta número 9, que va a estar a cargo de la respuesta. ¿Se puede diferenciar desde el punto de vista de la composición bioquímica un alimento transgénico de otro que no lo es? Bueno, en esto, la primera pregunta se refería justamente a la composición nutricional en cuanto a los macronutrientes y hablábamos que micronutrientes se pueden diferenciar, pero coincidiendo con Yomar, efectivamente, ¿qué pasa con las proteínas, la proteómica, la metabolómica? O sea, ¿qué es lo que sucede más allá? ¿Cuál es el asunto? Y también en cuanto a la composición y contenido de transgénicos. En el Ecuador, como nombraba, como les comentaba, está prohibido el cultivo de los transgénicos, pero está permitida la importación y el uso para utilizarlo dentro de los alimentos como un ingrediente y hay que hacer la declaración. Este alimento contiene transgénicos y hay que poner un sello distintivo. ¿Y cuál es el asunto? ¿A qué nos vimos abocados con eso? En que es muy difícil en que los laboratorios hagan estos análisis y demuestren efectivamente qué cantidad de transgénico tiene. ¿Sí? Entonces, sí, está bien, o sea, a nivel de investigación se puede realizar los estudios, pero a nivel de los laboratorios que caracterizan y hacen los análisis de alimentos comunes para el etiquetado, por ejemplo, difícilmente en eso se incluyen compuestos bioactivos. Entonces, o este tema de contenido de la cantidad de transgénicos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede solicitar desde el punto de vista gubernamental que se coloquen estas indicaciones hacia el consumidor? Y ahí Yomar nos comentaba lo que ha pasado en México. Por último, se le dice al productor, usted diga si tiene o no los transgénicos. ¿Sí? Claro, pero no, es muy difícil encontrar un laboratorio que pueda realizar esas determinaciones, ¿no? Eso es lo que entiendo. Principalmente en el Ecuador hemos tenido ese inconveniente. Entonces, justamente los empresarios que producen alimentos a base de maíz, a base de soya, dicen, ok, yo voy a poner esta indicación en el etiquetado, es una especie de logo, pero díganme ustedes, ¿dónde analizo el nivel para de acuerdo a eso declarar o no el contenido de transgénicos? Entiendo. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Omar, Delia. Una cosita que creo que en cuanto a esto de la composición bioquímica y demás, no sabemos cómo interactúan, o sea, a dónde afectan, qué vías metabólicas se ven afectadas por esa introducción
de genes que no son de ese organismo. Entonces, ahí se genera también todo eso y comparto totalmente que es muy difícil diferenciar el transgénico en sí del paquete de pesticidas o plaguicidas que tiene asociado. ¿Quién es el que causa el efecto? ¿Sí? Porque sabemos que no sabemos y no está bien estudiado todavía cómo se comportan los genes o toda la maquinaria genética que tiene ese organismo al cual se le va a introducir un trozo que le es ajeno, si algunos que no se expresan, algunos genes que no se expresan en el alimento, en el organismo natural, sin esa introducción, se van a expresar o no frente a esta nueva introducción. Es decir, no sabemos qué vías metabólicas podrían estar afectadas. ¿Sí? Tiene que ver con que no tenemos disponibilidad para hacer los estudios que nos podrían dar algún indicio sobre esos interrogantes. No Claro, disponibilidad, no me refiero a disponibilidad tecnológica, sino disponibilidad económica para llevar adelante ese tipo de investigación. entiendo. Perfecto. Desde lo económico y quizás también desde lo legal, ¿no? Porque uno quizás por ahí puede inferir ciertas cuestiones, pero legalmente uno tiene que demostrar ciertas cosas que también son de difícil acceso, y demás. Poder Exacto. demostrar Sí. hoy cierta toxicidad también está como, hay corrientes defensoras de los derechos de animales y demás que también lo hacen difícil a eso, ¿no? Sí. Es como que siempre los estudios tienen que ser objetivos y demás, que entiendo que también deben dificultar mucho la investigación. Muy bien, pasamos a la última pregunta. En este caso, Delia va a ser quien nos va a responder. ¿Qué organismos verifican la seguridad de los alimentos transgénicos? Bueno, en general, o sea, hay dos grandes organismos que son los que de alguna manera garantizan que estos organismos genéticamente modificados sean seguros para la salud humana, vegetal y animal, y que son la FDA y la EPA. Ahora, cada país tiene a su vez, eh, además de que ellos monitorean el impacto en el ambiente y garantizan que sean inocuos para la salud, cada uno tiene algún organismo y en nuestro país es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, que es lo que se llama CONAVIA aquí en Argentina. ¿Qué hacen ellos? En realidad están a cargo de todo lo que es el proceso regulatorio y de evaluación de aquellos organismos que puedan ser ingresados al país y que, para regular su utilización. Acá a mí lo que creo que es más importante, ¿quién componen esas y de quiénes dependen? Porque esta agrupación de profesionales expertos en biotecnología y que son de excelencia en el país y demás, eso no se pone a discusión, todos tienen que ver precisamente con el proceso de elaboración de ese organismo genéticamente modificado, es decir, son profesionales que tienen que ver con la biotecnología. Y ellos dependen directamente del Ministerio de Agricultura. Y acá hay una gran falencia como es la de la clasificación toxicológica también de ciertas sustancias químicas y entre ellas los plaguicidas. No participan organismos o profesionales de la salud. Entonces, lo que se regula o lo que se está viendo o evaluando es cómo es la constitución de ese organismo, cómo es
el comportamiento que tiene en cuanto a morfología, en cuanto a valor nutricional, y creo que le falta esa pata que tiene que ver con el impacto que pueden llegar a causar en salud humana y ambiental. Si bien está contemplado, si uno ve la normativa y demás, esto del cuidado del ambiente y demás, pero en realidad depende del Ministerio de Agricultura. No está el Ministerio de Salud, bueno, en este caso nosotros ahora tenemos rango de secretaría, pero quiero decir, aquellos organismos que velan más por una cuestión de salud pública, que tiene que ver con la toxicología, y que por más que pasen por un montón de test o de ensayos para poder determinar que sean inocuos. Creo que ahí es la falencia que tenemos en nuestro país y por el que nosotros estamos y hemos empezado ya desde el 2006 que venimos estudiando esto y que estamos diciendo hay que rever esto, hay que rever también estas carreras de grado como son la ingeniería agronómica, que no tienen materias en su carrera que tengan que ver con la salud, con el impacto que tienen en salud humana de otros organismos, pero en salud pública, en realidad. Es decir, que yo creo que ahí está la gran falencia y bueno, después la disponibilidad eh, de dinero para hacer investigaciones que vayan mucho más finas de lo que se está haciendo y que nos den un panorama mucho más certero de cuál es el efecto que están causando, a pesar de que estamos viendo algunas cuestiones que están apareciendo cada vez más, pero que tienen que ver precisamente con esto. No hay estudios epidemiológicos en humanos que nos pueda llegar a permitir tener un diagnóstico más certero. Sí, en animales de experimentación, sí, lo hemos probado, nosotros hemos trabajado también muchísimo con uno de los plaguicidas que son usados en nuestra zona y demás, pero bueno, eh, todavía estamos en una faceta muy, muy preliminar, diría yo, para poder vislumbrar bien todos estos efectos. De todos modos, soy una convencida que en estos casos, así tengamos bibliografía solo de animales de experimentación o tengamos la casuística, que también es este tipo de investigación basado en evidencia y demás, que por ahí no está bien visto por la comunidad científica, yo creo que aquí lo que hay que hacer frente a estas situaciones que estamos viviendo es aplicar el principio de precaución. Hasta que no se demuestre que no está de esta manera, bueno, hay que tener ciertas restricciones, porque estamos hablando de salud pública. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna de las dos disertantes que nos acompañen quieren agregar algo más a esta pregunta? Sí, bueno, me parece muy interesante todo lo que hemos conversado y claro, coincidiendo con Delia, ¿no es cierto? Es muy difícil probar qué está sucediendo, los efectos. Hablamos desde el 80 hasta el 2024, estamos 44 años con estos alimentos, entonces tal vez no ha pasado muchas generaciones para evaluar lo que realmente está pasando y hay tantos factores también medioambientales que han cambiado que no se sabe, o sea, hay tantas enfermedades raras, hay tantas alergias que sería bueno investigar cada vez más y claro, yo buscaba cuál es la postura de la FAO, por ejemplo, respecto a los transgénicos y ellos dicen que es algo beneficioso porque aumentan el rendimiento y la resistencia a plagas y enfermedades, pero que es necesario evaluar cuidadosamente los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, que se necesita una regulación basada en la ciencia y evidencia para garantizar la seguridad y el beneficio de estos tipos de alimentos. Y claro, abocados a que en el 2050 seremos 2.000 millones más de personas, según lo que se proyecta,
es necesario pensar en cómo tener mayor cantidad de alimentos, pero también en cómo deben ser seguros esos alimentos, inocuos. Y muchas veces cuando se habla de inocuidad sí se piensa en contaminantes, en problemas biológicos, químicos, físicos incluso, pero en este tema creo que no se lo está enfocando directamente. Eso nada más. Perfecto, muy bien. ¿Y Omar, algo más? No estoy completamente de acuerdo con las compañeras. Perfecto. Bueno, pasamos a la serie de preguntas de los asistentes. ¿Algún asistente quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión? Abrimos los micrófonos. Yo no vi ninguna en el chat. No sé si hay alguna, yo no lo vi. Básicamente creo que esto nos ubica a nosotros en un lugar, por lo menos desde el punto de vista bioquímico, un lugar de responsabilidad, ¿no? De ver cómo llevamos adelante nuestra actividad. Nosotros, yo soy de Argentina, de la provincia de Chaco, y bueno, conocí los trabajos de Delia a través de un bioquímico que trabaja acá, que es el doctor Horacio Lucero, y él es genetista. Bueno, Delia quizás lo pueda explicar mejor, pero ellos se adentran en toda esta investigación, que Horacio recibía muestras de cariotipos de chiquitos que bueno, tenían alguna malformación, y bueno, llegó a estudios muy profundos en los cuales puede asumir de alguna manera que las malformaciones no eran desde sus genes, sino en el ADN. Tiene un impacto ahí, que lo podemos vincular con esto. Entonces creo que más allá, este, de esta mirada bioquímica, es una mirada muy fuerte que nos interpela a nosotros en el compromiso que tenemos de investigadores y de todo lo que tiene que ver con la salud pública, de poder levantar la voz y por lo menos poder comenzar a hablar de esto. No sé, Delia, si vos nos querés ilustrar un poquito más, pero la verdad que para mí como bioquímica, desde un lugar, es muy duro haber asistido a- a todas las investigaciones de Horacio. Horacio es contemporáneo, y la verdad que es duro saberlo, es duro vivir la realidad, es duro vivir esto de recibir un chiquito, en el cual uno podría decir que en las investigaciones tendientes a esto, que tiene que ver con esto, y bueno, y cómo continuamos, ¿no? No sé si nos Sí, querés contar un poquito. sí, yo creo que nosotros como profesionales, bueno, bioquímicos, biólogos, los que nos dedicamos a hacer trabajo de laboratorio, y acá hay varias profesiones que lo hacen, creo que tenemos el deber frente a estas situaciones que son ambientales, o la encuadraríamos en lo ambiental, en la prevención. Creo que tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Nosotros cuando estudiamos poblaciones expuestas a este tipo de sustancias químicas que son arrojadas al ambiente y que aparecieron y que están a partir de los organismos modificados genéticamente. O sea, eh, eso vino con ese paquete. ¿Qué hacemos? Cuando estudiamos estas poblaciones, estos niños que vos decís, que muchos nacen con malformaciones, debido a que ese ADN de los padres está roto, que no está en las condiciones que tiene que estar, a través de un agente que es externo, que tiene la capacidad de interactuar y que lo rompe. Entonces, esa unión de esos gametas masculinas y femeninas no están correctas, no están como tienen que estar, y nos da ese tipo de situación. Nosotros cuando estudiamos esas poblaciones tenemos en la mano elementos para decirle a esas poblaciones
miren, ustedes están en riesgo, hay en el ambiente una sustancia, no podemos individualizarla, pero sí podemos decir, estas condiciones ambientales en las que ustedes viven están produciendo daños en su material genético. Eso lo podemos decir. Entonces, a partir de ahí, y que todavía no tiene, generalmente, cuando nosotros tomamos eso, cuando están personas jóvenes, todavía no tienen un daño en sus órganos que le dé la pauta a cualquier profesional de la salud para decir, bueno, está con una determinada situación que es adversa. Es anterior a que se produzca el daño. Entonces, estos estudios, como pueden ser marcadores también bioquímicos que lo acompañan, ayudan a decir cuáles son las poblaciones que están en riesgo. Entonces, esas poblaciones que están en riesgo, a través de, bueno, de legislación, de un montón, de la intervención ya frente a esas situaciones, porque es fácil, o sea, nosotros decimos, como le ha pasado al doctor Lucero también, varias veces lo hemos charlado, es más o menos la situación que tenemos nosotros acá en el centro del país, ¿no? ¿Cuál es la otra fuente de contaminación o de elementos genotóxicos que puede haber en el ambiente? Y nos quedamos con que son estas sustancias que son los plaguicidas, no tenemos otra sustancia que pudiera llegar en estas poblaciones, porque uno, además de hacer el estudio poblacional, hace el estudio ambiental de suelo, de agua, de aire, y ¿qué encuentra? Estas sustancias. Entonces es fácil hacer la asociación. Lo que es difícil es demostrarle al otro, al que está en la producción, que eso que está tirando está haciendo un efecto sobre todos los que viven en las cercanías y demás. Pero demostrar que están esas sustancias en el ambiente, lo hemos hecho, todos los que estudiamos alguna faceta de organismos transgénicos, lo hemos demostrado. Entonces creo que el desafío nuestro desde la investigación y desde el servicio a la comunidad es la prevención. Creo que ahí tenemos que ir a la educación y la concientización a estas poblaciones y llegar a las autoridades, porque nosotros nos quedamos en el diagnóstico. El punto es cómo se revierte esta situación, y me ha pasado en muchas localidades en las que he trabajado. Y bueno, hay que llegar a los lugares de toma de decisiones. Esos lugares de toma de decisiones, que son municipalidades, o sea, municipios, la gobernación, la nación, o sea, todos los que pueden estar haciendo legislaciones o normativas que no alcanzan definitivamente, pero contribuyen a bajar esa cantidad de sustancias que son arrojadas al ambiente, como los resguardos ambientales, como todas las medidas de prevención que se puedan tomar. Creo que hacia ahí hay que ir, y hay que, en algún momento, yo siempre digo, ¿qué pasó con el plomo, por ejemplo, en el ambiente, que hoy ya estamos libres, por lo menos hablo de mi país, de naftas y de cuestiones con plomo, o lo que pasó con el tabaco, que se logró hacer, si nos remontamos a los comienzos, estamos en la misma situación, o sea, hay una gran resistencia, pero esta resistencia, ¿cómo se sobrepasa? Con demostrar y demostrar. Lamentablemente es así, no deberíamos estar, algunos científicos a veces, compañeros me dicen, ¿hasta cuándo vamos a tener que demostrar una cosa que es ya obvia, que está causando un efecto adverso? Y bueno, tendremos que seguir. Lamentablemente en el camino quedan, bueno, un montón de vidas. Pero creo que tenemos que insistir en eso.
nos es difícil como investigadores abordar estas temáticas, porque estamos de alguna manera frente a monstruos que manejan más o que sobrepesan mucho más lo económico a lo que es salud. Pero bueno, yo todavía creo que vale la pena seguir luchando en este sentido, demostrando y teniendo cada vez más elementos para decir, bueno, esto está causando este efecto adverso, tomemos conciencia. Y si miro desde que comencé en el 2006 con esta línea de investigación a hoy, 2024, y yo veo que ya no nos discuten tanto cuando ponemos sobre la mesa, que son situaciones que pueden llegar a causar o que están causando un daño y que lo estamos viendo a las consecuencias de este modelo de producción, porque en realidad es eso, es un modelo de producción. Entonces, creo que se ha avanzado en algo. Si miro mi país, cada vez son más las localidades que tienen resguardos ambientales, que han tomado medidas referentes a los cultivos de estos organismos y demás. Entonces, no alcanza, sí, no alcanza, porque todavía tenemos y seguimos aumentando el número de víctimas, por decirlo de alguna manera, de estas situaciones. Pero vamos en un camino que no hay que bajar los brazos. Y como profesionales de la salud, apelar a advertir sobre el daño que pueda estar surgiendo con todas las herramientas que podamos tener a la mano. Perfecto, sí, así debe ser. Por lo menos darlo a conocer y realizar una educación de las personas y de todo, porque en definitiva estas cuestiones económicas también uno tiene que poder decirlo, alzar la voz y que nos afectan a todos, más allá de que alguno crea que económicamente está libre de alguna de estas cuestiones y lamentablemente cuando a veces les toca de cerca es como que recién toman conciencia de estas cosas, ¿no? Sumando a lo que dice Delia, quisiera recordar algo que a lo mejor es muy elemental, pero es el derecho humano al conocimiento científico que está en la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que es el derecho a acceder a ese conocimiento y a los avances y a la información científica. Lo digo porque creo que tenemos una gran tarea de información frente a la desinformación existente en muchas áreas de la ciencia. En el tema de transgénicos es una de ellas, ¿no? Lo hemos visto también en la pandemia con el miedo a las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente le tiene miedo a la ciencia, en cierto modo. Y no queremos reconocer a veces las causas y los efectos. Y si no hay el recurso económico para hacer los estudios, para apelar a ese principio de precaución, creo que vamos por un camino a veces equivocado. O sea, no es que yo no esté a favor del conocimiento científico, ojo, solo que en buena parte sí hay alimentos para todos. Tenemos que ver cómo lo repartimos, tenemos que ver a la vez cómo garantizamos que haya alimentos para las poblaciones futuras y que haya agua limpia para las poblaciones futuras y que haya un aire limpio. O sea, son problemas muy interrelacionados que requieren de verdad de un esfuerzo político, científico, de una apertura de mentes importante y de una educación que tenemos que promover desde cada quien desde su trinchera, ¿no? O sea, porque hay casos como muy emblemáticos, pero otros a lo mejor no los vemos tanto porque son daños como subletales, ¿no? Entonces, nada más es ese recordatorio, ¿no? De que ahí hay tenemos el derecho, es un derecho inalienable el derecho
a beneficiarnos de la ciencia y no que a que la ciencia y la tecnología nos perjudique. Ojo, Sí, porque ya nos ha pasado históricamente en el siglo XX, la ciencia puede perjudicar sí. los avances. La ciencia no beneficia ni perjudica, depende de cómo se use. Pero necesitamos estar seguras de que lo que hacemos sea beneficioso. Bueno, ese es ahora sí que mi modesto punto de vista, porque es una problemática demasiado compleja y enrevesada. Y sinceramente yo sigo como Delia, es casi imposible desligar el problema del transgénico del problema del sobreuso de pesticidas y plaguicidas. Y también, por lo tanto, del tema del monocultivo y por lo tanto del tema de la contaminación de las aguas. Y por lo Claro. tanto de las contaminaciones ambientales. Y entonces al final el problema es cómo estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y son problemas que se retroalimentan unos con otros. Y ahora hay soluciones, sí, pero estamos dispuestos a que los agricultores tengan el mismo nivel de vida o sea, garantizar, por ejemplo, a los productores agrícolas el mismo nivel de vida o mejor sin el uso de agroquímicos. Esas son las preguntas que desde luego no se responden desde la ciencia, por lo menos no desde la bioquímica, sí, a lo mejor desde las ciencias políticas. Claro. Sí, claramente hay como un abanico de cosas, y es como que el conocimiento y esto de la globalización claramente muchas veces nos arrasa, y bueno, a veces uno se pone a pensar y pasan generaciones y generaciones hasta que podemos realizar algún cambio, pero bueno, claramente hay muchas corrientes que van en este sentido, creo. Uno quiere vivir más tiempo, pero también creo que ya queremos vivir mejor y de eso se trata. Así que, bueno, creo que no hay más preguntas, por lo menos a ver si alguien más nos dice algo. Yo lo que no puedo es ver. ¿Alguien puede ver el chat? No hay más preguntas, Cecilia. No, Una no hay. pregunta. Ok, bueno, agradecerles a todas, las disertantes, la verdad que ha sido un gusto ver la mirada que tienen desde sus distintas ocupaciones, que claramente están todas trabajando en alimentos, pero de sus miradas y sus distintos países también. Es la idea siempre con la Biocli de acercarnos y de poder sumar los conocimientos de cada uno en su lugar. Así que para mí ha sido un gusto que me hayan convocado como moderadora, siempre lo es. Así que será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Agradecerles Mucho también gusto. a ustedes por la La invitación y grabación ha sido un placer conocerlas. Un gusto, doctora. Buenas noches. Bueno. Gracias. Gracias, Delia. Hasta luego. Chao. Chao, chao.